Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos los que van a ver este video, a los que van a conectarse ahorita, a los que lo van a mirar pregrabado. Siempre, ¿verdad? Es mi deseo que todo lo que compartamos pueda ser de bendición para la vida de cada uno, sobre todo porque estamos abordando, ¿verdad? Temas que yo creo que son bastante importantes que nosotros como pastores, como cristianos, los entendamos, los abordemos, hablemos de ellos y podamos sacar conclusiones que sean de beneficio para nuestras vidas y para la vida, ¿verdad?, del pueblo del Señor. No es un día habitual donde grabamos o compartimos, ¿verdad?, mensajes, pero yo sé que algunos van a ver, ¿verdad?, este video. Espero que sea de bendición. Dios le bendiga a mi hermana Andrea López, que está saludando. Dios me la bendiga, hermana. Dios bendiga a los que están conectados. Bien, es un tiempo donde estamos ya, ¿verdad?, reabriendo las iglesias. Algunas iglesias ya están abriendo bastante libremente, ¿verdad? Están abriendo los templos, están abriendo ya para que la gente llegue y pues está bien, ¿no? Ahorita pues se ha dado libertad acá, sobre todo en el área de California, que se pueda volver a reabrir siempre con restricciones. No quieren, ¿verdad?, más del 25% de la iglesia o de la capacidad del edificio sin sobrepasar las 100 personas, porque hay iglesias pues muy grandes, ¿no? Y el 25% probablemente sobrepasaría el límite de 100 personas que ha designado sobre todo esta área. No sé cómo están las demás áreas. Dios bendiga a mi hermana Ana Espinosa, Dios me la bendiga. Un saludo a mi hermano Mario y a sus niños. Eh, no sé cómo están las demás áreas, sobre todo los diferentes condados acá en California. No sé qué tipo de leyes establezcan, pero nosotros vivimos acá en el área de la Bahía, en Santa Clara. Así que pues son algunas restricciones que tenemos acá en el condado de Santa Clara. Ahora, una de las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que nos estamos enfrentando a un tiempo eh, que realmente nunca las iglesias, ni ningún pastor, ningún hermano, ninguna congregación en todo el mundo había enfrentado. Estamos enfrentando días de los cuales no tenemos como un manual, como algo que nos diga así es como se enfrentan las pandemias. Hablando en el sentido humano, porque en el sentido espiritual pues tenemos principios de la palabra del Señor que nos enseñan cómo atravesar las diferentes cosas que nos sobrevienen, las cosas difíciles que atacan a la iglesia, las que sobrevienen a la humanidad. Pero bien, nos estamos enfrentando a un día bastante terrible, bastante difícil. Dios le bendiga, hermana Laila, Dios me la bendiga grandemente. Y bueno, yo creo que en la palabra del Señor encontramos algunas historias, algunos ejemplos que nos muestran que hubieron personas de Dios que se enfrentaron a momentos de incertidumbre también como los que nosotros estamos enfrentando ahorita, porque en realidad si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, qué pastor en su sano juicio va a querer cerrar la iglesia, va a querer que la gente no llegue? Yo creo que ninguno de nosotros como pastores hubiéramos deseado, en primer lugar, cerrar las puertas del templo, restringirnos tanto y encima de eso recomendarle a la iglesia que no se congregue. Yo creo que eso es una cosa que nadie, absolutamente nadie deseaba, ni ha deseado nunca, hablando de los pastores, ni mucho menos la iglesia. Yo creo que ahora nosotros, después de 3 meses de estar en casa, amados hermanos, bien difícil para nosotros poder volver a reanudar los servicios o estar encerrados. Es muy difícil estar encerrados y ahora tratar de volver a reanudar los servicios con restricciones es bastante difícil. Dios bendiga a mi hermana Élida de Ortiz. Dios me la bendiga grandemente, hermana. Eh, y yo creo que algunos de mis hermanos allá fuera de Estados Unidos están atravesando lo que quizás nosotros atravesamos al principio de esta pandemia cuando estaba empezando a propagarse acá en Estados Unidos.
y yo me recuerdo que yo estaba en otro lugar y tuve que venirme rápidamente para acá, para California, para poder ver qué podíamos hacer con mis hermanos diáconos, a ver de qué manera nosotros podíamos enfrentar esta situación que se venía y estaba envolviendo y rápidamente envolviendo gran parte de Estados Unidos, sobre todo el este, ¿verdad? Que fue allá en New York, que fue uno de los lugares donde fue un epicentro del contagio, y luego California también, que fue otro lugar muy contagiado y ha sido muy contagiado. Y yo me recuerdo que yo tuve que regresar a casa. Yo regresé un día sábado. Ese día sábado tuvimos reunión de ver cómo hacíamos, establecimos las reglas que nos iban a ayudar a nosotros para poder mantener a la iglesia segura, ¿verdad? Y luego el día domingo, el otro culto, donde volvimos a restablecer las reglas. Y me recuerdo que ese fue el último culto que tuvimos en el templo antes de que pusieran la cuarentena, porque el día lunes, día martes, estábamos entrando en una cuarentena estricta acá en el área de la bahía. Ahora han pasado 3 meses. Ya básicamente hoy se cumplen exactamente 3 meses de estar en esta cuarentena. 3 meses. No ha sido nada fácil, no solamente por el hecho de estar encerrados en casa o tener restricciones para salir, sino enfrentarnos a lo desconocido, enfrentarnos a algo que nunca nos habíamos enfrentado. Y no solamente nosotros, sino tener cuidado por nuestros hijos y también lo difícil de no congregarse, lo difícil de no estar en la casa del Señor, adorando al Señor en el lugar de oración donde buscamos a Dios, ha sido muy difícil. Para mí lo ha sido, y yo creo que para toda la iglesia lo ha sido, y no dudo que para usted también, si se estaba congregando, no dudo que también para usted lo ha sido. Para el único que no, no ha sido, para el único que no ha sido duro esto es para el que no se congregaba. Bien. Dios bendiga a mi hermano Juan Cañas, Dios me lo bendiga. Amén, hermano, igualmente, que la sangre de Cristo cubra a su familia también. Bien, ahora, enfrentándonos, la iglesia se está enfrentando a una situación muy difícil y leyendo en la palabra del Señor me doy cuenta de que también muchos siervos de Dios enfrentaron situaciones difíciles y hasta cierto punto desconocidas. Pero de todo esto, nosotros, yo le decía a la iglesia el día domingo que volvimos a entrar al templo con mis hermanos diáconos, músicos, para empezar un proceso de reapertura en la iglesia donde los líderes van a estar yendo a la iglesia, haciendo cultos para transmitirlos y que la gente, la iglesia puede estarse conectando. La razón por la que se decidió hacer eso es porque de alguna manera como que ya prevíamos de que iba a haber una alza de contagios y lo ha habido en todo California. Han habido hasta 3.000 contagios por día desde la reapertura de los negocios y de diferentes lugares donde la gente llega. Es una cosa bastante frustrante, pareciera como que nunca vamos a salir de esto, pero esperamos en Dios de que llegue un momento donde digan, adiós virus, ya no hay virus y ya pueden todos volver a la normalidad. Aunque hay que ser realistas, hermanos. Siento que no vamos a volver a la realidad que teníamos antes de entrar a esta pandemia. No creo que haya otra vez, ¿verdad? Esa reanudar a las mismas cosas que antes teníamos. Creo que no. Creo que va a ser de una manera muy diferente porque van a haber restricciones y ahora nos hemos dado cuenta del poder de influencia que hay a través de las redes sociales sobre la vida y sobre las mentes de las personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener como muy en cuenta como cristianos porque esto es algo a través del cual Satanás se va a mover en los postreros días y se está moviendo para poder mover masas, países enteros a través de este acceso a la comunicación que nosotros tenemos. Dios bendiga a mi hermana Yanira Hernández que está saludando y bendiciones para su familia también. Bien, yo quisiera que si usted tiene tiempo, quizás está ahí en su casa, no sé si está ocupado o no está ocupado o ocupada, yo quisiera que si puede
vaya conmigo a la palabra del Señor, si no, pues solamente oiga lo que voy a leer ahorita. Sé que no, como le decía, no es un mensaje formal como los que predicamos constantemente, pero sí siempre uno quiere abordar estos temas basado en el punto de vista bíblico que nosotros tenemos como pastores y como cristianos. La palabra del Señor narra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, que David hizo algo. David censó al pueblo. Y esto pareciera para nosotros, porque nosotros siempre juzgamos las cosas dependiendo del mover que nosotros tenemos o de la época en la que nosotros estamos viviendo. Que nosotros vemos que David hizo un censo y nosotros no le vemos nada grave, pero esto le costó a David algo terrible. Él pagó un precio terrible con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué para él fue tan pesado el haber hecho eso? ¿Por qué le pesó tanto? ¿Y por qué fue un pecado que a Dios le desagradó tanto? Tenemos que entender de que en el tiempo de antes el ejército, según el ejército de cada nación, así era el poderío que tenía cada rey. Y esto era algo tan humano, ¿no? Tan normal para los reyes de la tierra y de la época de ese entonces, que contar al ejército y ver quién sacaba las armas y quién se enlistaba para la guerra era normal para determinar el poderío militar y para ver si podían vencer a las naciones que querían conquistar o a los pueblos que querían conquistar. Y nosotros tenemos que entender de que Israel era un pueblo muy diferente a los demás pueblos en el sentido de que Dios era su rey. Es más, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, tenemos que darnos cuenta de que la voluntad perfecta de Dios para el pueblo de Israel es que Él quería ser su rey, que Dios iba a guiar al pueblo de Israel a través de los profetas, sus siervos. Pero le agarró un día a Israel de estar pidiendo rey y empezaron a pedir rey y le dijeron a Samuel, el profeta, queremos rey. Y si usted se fija, no tenía pensado quizás hablar tanto de esto, pero si usted se fija, allá por el primer libro, vamos a ver. En el primer libro de Samuel, vemos nosotros cómo, fíjese que no estaba yo pensando en esto y por esa razón no estoy buscando dónde es. Pero el asunto es de que el pueblo de Israel empezó a pedir rey y a Samuel le dolió a él en el corazón. Eh, y esto no solamente le dolió a él, sino al Señor. Porque si nosotros vemos en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, nosotros nos damos cuenta de que Samuel ya era una persona anciana, el profeta. Usted sabe que Samuel fue una persona especial porque él fue el último juez, ¿no? El último que juzgó al pueblo de Israel y también fue profeta eh, y fue sacerdote también. Entonces, cuando nosotros vemos estos grandes títulos que estaban en la vida de Samuel, nos damos cuenta que después de él viene el primer rey que fue Saúl, quien fue desechado, y nos damos cuenta de la posición que Samuel tenía, tanto delante de Dios como delante del pueblo, porque Samuel era el que se encargaba de ir a ver a todo el pueblo para ver que todo estuviera bien y que todos anduvieran en la ley de Dios. Es más, esa era la perfecta voluntad de Dios, pero al pueblo un día se le metió en la cabeza que querían rey. Y como Dios ya sabía de que iban a pedir rey algún día, Dios ya lo había visto, a través de Moisés Dios había dado leyes para los reyes de Israel. Es decir, la perfecta voluntad de Dios era revelada de que no iban a tener rey, sino que él quería ser el rey del pueblo, de su propio pueblo. Por eso el Señor le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Así es que les vamos a dar un rey, les voy a elegir un rey. Y eligieron a Saúl. El aceite de la unción estaba sobre Saúl. Ahora, ¿por qué hago todo este recuento? Porque quiero que usted vea la voluntad perfecta de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo especial, muy diferente a los demás pueblos. Los demás pueblos se guiaban ellos por el ejército que tenían. Los reyes medían su poder según el ejército. Y ese fue un problema que David tuvo, de que él un día dijo, voy a censar a Israel, vamos a ver cuánto poder yo tengo como rey. Y eso a Dios le desagradó porque usted tiene que entender, y David en este momento tenía que entender de que la guerra la ganaba Dios, no él,
ni su ejército. Hubieron momentos en el pueblo de Israel que ellos no pelearon. Dios peleó por ellos. Y si usted se fija, cuando David escribe uno de esos salmos preciosos que él escribía, él dice, aquellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros de Jehová tendremos memoria. ¿Por qué decía eso? Porque los pueblos, las naciones, cuando se enlistaban para la guerra, cuando iban a salir a sitiar a un pueblo, ellos agarraban las espadas, empezaban a sacarles filo, empezaban a darle filo a las espadas, a las hachas, empezaban a hacer corazas, a hacer armaduras para poder salir a la batalla. Pero el pueblo de Israel, en lugar de hacer eso, ¿sabe lo que el pueblo de Israel hacía cuando iba a la guerra? Siempre iban al templo primero. Siempre iban a orar, siempre iban a clamar a Dios primero, antes de ir a la guerra. Y muchas veces Dios les dio la victoria al pueblo de Israel mientras estaban orando en el templo. Hubo un momento en el pueblo de Israel, que no recuerdo la cita, porque vuelvo y repito, esto es algo que no traía, pero hubo un momento en el pueblo de Israel que ellos estaban en el templo orando, clamando, y Dios llenó de su espíritu, con su espíritu a un sacerdote, y empezó a profetizar y les dijo, no tengan miedo, yo voy a pelear por ustedes en esta ocasión. ¿Y qué sucedió? Empezaron a cantar. Y mientras ellos estaban cantando, Dios estaba desbaratando al ejército enemigo. Entonces el pueblo de Israel tenía su ganancia en Dios, su victoria en Dios. Por eso David en otro salmo escribe, Jehová, escudo de nuestro socorro y espada de nuestro triunfo. Él sabía dónde estaba la victoria, pero lo aprendió de una manera terrible. Entonces, cuando el rey David manda censar al pueblo, dice la palabra del Señor que le desagradó tanto aún a su general que no pasó por los levitas, sino que dijeron, esto es demasiado pesado, vamos a ir por las demás tribus y a ellos sí lo vamos a censar, vamos a hacer lo que el rey quiere. Pero a Dios le desagradó tanto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, porque quiero compararlo con la época de incertidumbre en la que nosotros estamos viviendo. Algunas personas ahorita están diciendo, entonces abrimos la iglesia o no la abrimos. Algunos están juzgando, ¿no? Y dicen, qué feo los que han abierto la iglesia, gente insensata. Y otros dicen, qué feo los que están abriendo la iglesia, gente insensata. Y otros dicen, qué feo los que no le están abriendo, gente sin fe. Entonces aquí tenemos nosotros que enfrentarnos a la opinión de las personas, los que creen que está bien y los que creen que está mal, abrir o no abrir la iglesia. Eso va a ser una cosa a la que nos vamos a enfrentar a medida que esta pandemia vaya pasando. Ahora, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, fíjese que en el pueblo de Israel siempre los reyes tenían profetas, a través de los cuales ellos recibían ordenanzas de Dios y también recibían mensajes de parte de Dios directamente. Eso era importante para los reyes de Israel. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Mire qué cosa más tremenda esta. Tres cosas te ofrezco, le dice el Señor. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Qué terrible, ¿no? Qué oferta la que se ganó David por esa desobediencia que él tuvo. Ahora, fíjese la tercera opción. Quieres que haya peste en tu tierra. Y esta situación la enfrentó David. Una peste como la que nosotros estamos viviendo. Yo creo, hermanos, de que nosotros como cristianos nos enfrentamos muchas veces
a cosas desconocidas, a misterios. Ahorita hay personas que toman este tiempo como un tiempo de juicio de Dios, que probablemente sí lo sea, otros que lo toman no, son otras cosas, y cada quien saca sus conclusiones, y eso nos lleva a nosotros a pensar de que en realidad la respuesta solamente está en la mente de Dios y en el corazón de Dios, no en nosotros. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer ante circunstancias tan difíciles como estas que estamos atravesando? La palabra del Señor dice que David recibe esta respuesta de parte de Dios a través del profeta Gad y le dice, tres cosas tengo que ofrecerte y tú vas a escoger una que quieras que yo haga. Que haya 7 años de hambre en tu tierra, que 3 meses tus enemigos te persigan y no te den tregua, o 3 días en la mano de Dios. 3 días de peste. Esa era la mano de Dios. Fíjese cómo Dios lo pone. La mano de Dios manifestada a través de una peste en la tierra de Israel. David dice, fíjese lo que dice en el verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Qué terrible, hermanos. 70,000 hombres. Y esto puede haber sido en un día señalado. Y iban a ser 3 días de peste. Imagínense qué terrible fue la peste en los días de David. ¿Cómo David enfrentó esa peste? Eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Cómo David enfrentó entonces la peste, ese tiempo terrible? ¿Cómo lo enfrentó? Mire, hermano, una de las cosas que yo quiero decir aquí, en primer lugar, para usted que está conectado en este momento viendo este video y para aquellos que lo van a mirar después de haber sido grabado, en primer lugar, no juzguemos. Este no es un momento de juzgar quién tiene la razón, no es un tiempo de juzgar aquel que abrió sí tiene la razón, aquel que no abrió tiene la razón. Deje que eso es un asunto que Dios va a dirigir a cada pastor para hacerlo. Dios va a dirigir a cada iglesia a abrir en el tiempo señalado. ¿Cuál es mi responsabilidad? Orar, actuar de una manera prudente, guardando mi familia, guardando la iglesia. Nosotros no podemos ser jueces en un momento como este, o burlarnos de otros, o señalar. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos en primer lugar, esto es lo primero que tenemos que hacer, buscar la misericordia de Dios. Eso es lo primerito que tenemos que hacer nosotros. Como cristianos, como iglesia, como ministros de Dios, busquemos la misericordia de Dios. ¿Qué hizo David cuando atravesó esta peste en su tierra por un pecado que él había cometido? Y dicho sea de paso, que fue algo que yo mencioné también este domingo pasado, el día de ayer, de que no solamente tenemos que ver el pecado del mundo que se ha acumulado y ha llegado ante el trono de Dios, sino que veamos también el pecado de nosotros como iglesia, la irreverencia que hay en los templos, la manera de caminar que nosotros tenemos, y que veamos que a veces las cosas vienen a la tierra no solamente por lo que hay en el mundo, sino también por lo que la iglesia hace. Los pleitos, las contiendas, las divisiones. ¿Cuántas iglesias divididas hay en Estados Unidos? Solamente en Estados Unidos. Piense usted, si es ministro de Dios usted, si es cristiano usted, y si gracias a Dios que sea un ministro el que esté oyendo esto, pero pensemos, ¿cuántas iglesias conocemos que son divididas nosotros? Y hemos atravesado quizás divisiones, personas a las que nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias en la iglesia que no tendrían que haber dentro de la iglesia. Vuelvo y repito, pleitos, contienda, iras, tantas cosas. Entonces la ira de Dios viene a la tierra, no solamente nosotros como cristianos podemos decir, el pecado del mundo, pero es que el mundo así es. Y el mundo va a ser más corrupto y va a ir de mal en peor, pero también veamos como iglesia, veamos la iglesia y digamos, Dios mío, pero esto vino tal vez también para hacer despertar la iglesia,
para despertarnos a nosotros como cristianos, para hacernos entender la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en medio de todo esto es lo que hizo David. Dice la palabra del Señor, fíjese, murieron 70,000. Y cuando el ángel, en el verso 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, David vio al ángel, fíjese, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Fíjese la oración de David. David decía, Señor, estás matando a todo el pueblo y el que pecó fui yo. Eso es lo que David. Entonces David no se escudó detrás del pecado de otro. Y dijo, no, por aquellos está viniendo la maldad. David bien pudiera haber dicho y esconderse y decir, no, es que Israel ha pecado. Pero David dijo, yo he pecado. Entonces, una de las cosas que nos tiene que enseñar este tiempo es a recapacitar yo. A ver yo mi vida como persona, como hijo de Dios, como siervo de Dios, ¿qué he estado haciendo yo? ¿De qué manera he estado sirviendo a Dios? ¿De qué manera le he estado fallando al Señor? ¿De qué manera quizás he caminado en mi vida? Porque mire, hermano, no es necesario involucrarse en un pecado mortal, sino que a veces en nuestra vida nosotros empezamos a actuar de una manera desinteresada a las cosas de Dios. Y eso a la larga es un pecado terrible porque Dios reprendió en un momento determinado al pueblo de Israel por volverse como un pueblo desinteresado. Cuando era la reconstrucción del templo, que había venido Nabucodonosor a destruirlo, la palabra del Señor dice que todo el mundo empezó a construir su casa y el templo descuidado, allá hecho ceniza, hecho polvo, las ruinas del templo. Estaba todo descuidado. Y el Señor les dijo al pueblo de Israel, les dijo, oigan, ustedes no se dan cuenta que recogen poco, ustedes trabajan todo el día y echan su jornal como en saco roto. Comen y no se sacian, se visten, pero pareciera como que no se visten. ¿Y saben por qué? Les dice el Señor. Porque mi templo, mi casa, ya está, descuidada. Miren, los que dicen, los sacerdotes que dicen que están ahí abriendo y cerrando las puertas, no hay nadie, dice el Señor, que abra las puertas del templo de balde, como quien dice, yo le pago bien al que me sirve. Y el pueblo de Israel había visto el templo de Dios como nada y se habían volcado a trabajar, a hacer sus cosas, a hacer dinero. Y eso es lo mismo que le ha pasado a la iglesia en el tiempo actual. Por eso yo pienso que una de las cosas que tiene que tomar efecto en nosotros a través de esta pandemia, a través de estos momentos de incertidumbre, es que nosotros tenemos que recapacitar personalmente en qué le hemos fallado a Dios. ¿Será que yo me volví un desinteresado de las cosas de Dios? Una persona que la llevaba así suavemente en la vida cristiana y no le servía a Dios, no me forzaba. Pensemos, meditemos, hermanos. Si usted está aquí conectado y si usted va a ver este video, no sé, meditemos. Pensemos, no señalemos que eso de señalar es tan típico del ser humano. Lo traemos desde nuestro padre Adán, cuando señaló a la mujer y la mujer señaló a la serpiente. Eso es típico del ser humano, señalar a otro por la culpa de aquel yo estoy así. Y no, hermanos, el mundo es el mundo y el mundo va a seguir en su pecado y en su miseria y si no se arrepiente va a ir de mal en peor. Y los juicios de Dios van a venir, pero ahora hasta las iglesias hemos sido arrasados en esto. ¿Será que Dios en mover su mano y en hacer caer sus juicios a la tierra también le dijo a la iglesia, dejen mis altares, no los contaminen más, váyanse a sus casas, tan desinteresados los veo por mi obra, vaya, quítense de mis altares, pastores, ministros, músicos, profetas, aléjense de aquí, váyanse a sus casas. ¿Será que Dios nos está diciendo también eso a nosotros ahora? Terrible, ¿no? Pensar de que esto pudiera ser de esta manera para nosotros. Es algo que nosotros nos tiene que llevar a meditar en nuestra vida, pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es a no juzgar,
sobre todo a las iglesias, a las medidas que se toman, a las cosas que se hacen, a los que abren, a los que no abren. Número dos, busquemos a Dios y a su misericordia. Busquemos qué es lo que Dios desea. Y eso es lo número tres que quería decir, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea para mi iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros como congregación? ¿Por qué Dios ha enviado esto? Meditemos, pensemos, hermanos. Meditemos en nuestros corazones qué Dios está haciendo con nosotros ahora, en este tiempo, ahorita, mientras está manifestando todo esto. Para mí, hermanos, fue algo trágico llegar el día domingo al templo con mascarillas. eh, Dios bendiga a mi hermano Dani Ramírez por lo que ha escrito. Bien, y llegar al templo y con mascarillas, porque es algo que el gobierno ha determinado, tener las sillas separadas, fue algo como sacado de una película de horror. El llegar a esa situación, el llegar a estos extremos como iglesia, el pararme a predicar y tener enfrente de mí un vidrio para evitar que la contaminación cuando uno habla, ¿no? Es una cosa terrible lo que estamos viviendo. Y yo digo personalmente, como pastor, como persona, como cristiano, digo, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, porque esto no es solamente por lo que el mundo hace, sino también por el actuar de la iglesia, por cómo nosotros a veces nos comportamos delante del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar. Entonces, ¿qué Dios desea? ¿Qué Dios desea de todo esto? ¿Qué Dios quiere sacar en nosotros de todo esto? ¿Qué produce en nuestra vida este mover, esta incertidumbre? Nadie se había enfrentado a una pandemia. Ahora acabamos de leer que David se enfrentó a una peste y probablemente fue algo más mortal que lo que estamos viviendo, porque en un solo día murieron, ¿cuántos? 70,000 hombres en un solo día. Fíjese la mano de Dios cómo se movió en una peste solamente porque David censó al pueblo. Y lo último que yo quisiera decir, en medio de todo esto que estamos viendo de la reapertura de las iglesias, hermanos, si Cristo no viene en estos días, si el Señor no desciende y arrebata la iglesia, trabajemos. Si salimos de nuestra casa, volvemos al templo, llegamos a la casa de oración, trabajémosle a Dios, hermanos. ¿Qué le parece? Trabajemos como nunca antes. Si se nos da otra oportunidad como iglesia, porque estoy tomando esto para mi vida como cristiano, como que Dios lo hizo por nosotros, para hacernos entender también algo a nosotros como cristianos. Pero si Dios nos da la oportunidad de atravesar esta pandemia, de llegar al otro lado, de reabrir los templos, sirvámosle mejor a Dios. Hagamos lo mejor para el Señor. Démonos todo el 100% para Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y David dijo a Jehová, oh, esto lo leímos. ¿Qué hicieron tus ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. David sabía y se atribuyó a él mismo el pecado. Dios bendiga a mi hermano Daniel hasta Chile. Muy bien. Dios lo bendiga a mi hermano Daniel hasta Chile. Qué bueno que mis hermanos de Sudamérica. El otro día estaba saludando hermanos de Argentina, me parece que eran, no sé, de Perú. También Dios me los bendiga y qué bueno que a través de esto también nos damos cuenta de que las redes sociales y el internet bien utilizado pueden llegar a muchos lugares. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó ante el rey rostro a tierra y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey, su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová. Mire qué cosa, esto nos tiene que enseñar a nosotros algo. Para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere.
Aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios desea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Hermanos, detengámonos, por favor. Esto es algo muy, demasiado hay aquí. Demasiado hay aquí. ¿Por qué? David ve al ángel de Jehová, allá sobre una era, sobre un lugar de sembrado, sobre un pedazo de tierra. Ve al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Y va David y dice, ¿de quién es esta tierra? Y le dice, de Araúna Jebuseo, o de Ornán Jebuseo, como lo relata también Crónicas. Y le dice David a este hombre, oye, te voy a comprar la era, porque él tenía en mente algo. Él quería edificar un altar allí donde había visto el ángel de Jehová, que estaba con la espada desenvainada. Y vino y le dijo, no, yo te lo voy a regalar, te regalo la tierra, te regalo los bueyes para el sacrificio. Y David dijo, no, señor, vea esto tiene importancia, porque no voy a ofrecer a Jehová holocausto que no me cueste nada. Voy a darte el precio por todo esto. Fíjese que David tenía ese sentimiento de pagar un precio por el sacrificio que él iba a hacer. No lo quería de gratis porque él sabía de que había en él una culpa y de que la peste había llegado al pueblo de Israel por culpa de él. Como rey delante de Dios, como rey del pueblo de Israel y como siervo de Dios, él sabía que había fallado al censar al pueblo y que la peste había venido por él. Entonces David dijo, no, me voy a forzar para hacer este sacrificio. Miren, hermanos, nosotros como cristianos, si algo nos tiene que caracterizar en la obra de Dios es que tenemos que ser esforzados. Si usted mira la palabra del Señor desde nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, hasta todos los profetas y todos los apóstoles y todos los siervos, todos pagaron un precio de esfuerzo. Leemos la palabra del Señor en los evangelios que el Señor Jesús estaba, aun cuando era muy oscuro, estaba ya orando. Es decir, de madrugada. Después de eso lo vemos pagando el precio por la salvación de todos nosotros. Pablo escribe a los Corintios, a los Gálatas y le dice, en azotes muchas veces, en naufragio, en vigilia, en ayuno, en desvelo, en persecución de los judíos, en persecución de los gentiles. He pasado de todo. Eso era el esfuerzo de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el esfuerzo de hoy que nosotros hacemos? Yo nunca pensé que, que a través de esta plática, porque ni siquiera siento que estoy predicando tanto, pero a través de esta grabación no pretendía yo exhortar o hacer un llamado de atención de esta manera, pero en realidad nosotros tenemos que ser personas esforzadas, no personas que quieran milagros a cambio de nada. Yo no sé si usted se ha fijado en esa tendencia tan risible, por no decir otra palabra más fuerte, risible, chistosa, que el pueblo cristiano adoptó en los últimos días de vender milagros, de esperar milagros a cambio de nada. Gente que no le gusta congregarse, gente que no le gusta pagar un precio, gente que se ofende por todo, gente que cómoda. Hermanos, la vida no es así, la vida cristiana es de esfuerzos. La vida cristiana es de pagar un precio esforzándonos, pagando un precio de lágrimas, de ayuno, de vigilia, de oraciones, que aunque los demás no lo hagan, yo lo hago, que aunque los demás no vayan, yo voy. Gente así es la que Dios utiliza. Pero bien, para que no se me ofenda a nadie hoy, quizás voy a parar ahí, pero hay que nosotros ser realistas, hermanos. Este mundo cristiano que nosotros vivimos, siglo XXI, hablo de aquí, no, California, el área de la bahía, eso es una comodidad, pero espantosa, espantosa, espanta la comodidad del evangelio que nosotros vivimos. Pero ¿qué es lo que sucede aquí, David? Vemos que él quería pagar un precio.
Él quería comprar la tierra, hacer el sacrificio, porque el ángel de Jehová había desenvainado su espada y se manifestó en una peste que había matado en un solo día 70,000 personas, ni siquiera el coronavirus. En un día el Señor había mandado esa peste por un pecado. Entonces, a veces las cosas tocan a la iglesia, nos tocan a nosotros como cristianos por nuestras propias desobediencias, por nuestras propias maldades. Y ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar, hermanos. Verso 25, lo último. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahí está la clave que Dios nos da de una peste antes de esta pandemia. Cómo David llegó, se humilló, pagó un precio, se esforzó, hubo un sacrificio y agradó al Señor, y Dios detuvo aquello. Entonces en nuestra vida tenemos que sacar resoluciones. Lo decía el día domingo, nuevamente repito, el día domingo le decía a mis hermanos, hay que sacar resoluciones de todo esto, hay que sacar pensamientos y decir, Señor, ayúdame a ser mejor, en esto te he fallado, en esto no he estado bien, y Señor, en realidad, meditando hoy en medio de todo esto, nos preguntábamos con mi esposa, ¿realmente estaremos nosotros preparados, hablando en un conjunto, como iglesia del siglo XXI, a irnos en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Cree usted que está preparado? Yo, pues, tengo una respuesta personal en mi vida, ¿no? Pero ¿estamos nosotros preparados para irnos en el arrebatamiento? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Entonces, bien, hermanos, no juzguemos, ¿no? No juzguemos lo que a las iglesias que están abriendo, a las que no están abriendo. No juzguemos. Ahorita yo he determinado en mi vida como pastor principalmente, luego como cristiano, como padre de familia, no juzgar, no ver otros ministerios, sean grandes o sean pequeños, para juzgarlos y criticarlos. Eso ya tiene que pasarse junto con toda esta pandemia de estarnos criticando y comiéndonos como pueblo del Señor y como iglesia de Cristo, y decir, bien, espero en Dios de que a los que han abierto completamente les vaya muy bien, no conozcan ningún contagio ni luto, mucho menos. Y eso es lo que hemos estado orando en la iglesia, que la iglesia del Señor no vea lutos ni en México, ni en Centroamérica, ni en Suramérica, ni en ninguna parte del mundo, que la iglesia que clama, que ora, que pide al Señor, no vea lutos. Y que los que todavía estamos ahí tratando de reabrir poco a poco, poco a poco, poco a poco, el Señor nos siga dando sabiduría para hacerlo. Que el Señor nos siga guiando. Y yo le pido a usted, si usted está viendo este video en este momento, ayúdenos, ore por nosotros los pastores, ore por los líderes de su iglesia. Y si usted se congrega aquí con nosotros en San José, California, ore por nosotros, que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos impulse con el poder de su Espíritu a hacer su voluntad. Hermanos, he compartido esto este día, esperando de que algo usted haya sacado de bendición para su vida. Apoye a su pastor, apóyelos, tanto en oración como en la iniciativa que tenga su pastor para reabrir o para todavía mantenerse ahí al tanto de la situación. Ore, pídele al Señor que nos dirija, pídale al Señor que sea Dios guiando las iglesias. Esto es algo que nadie ha enfrentado nunca antes. Nunca antes el mundo se había enfrentado a esto. No hay pastor que me venga y me diga, mire, así es como se enfrenté yo la pandemia pasada. Nadie. Esto lo estamos nosotros enfrentando todos juntos. Así es que sabiduría es lo que más necesitamos. Hermanos, pasen buenas noches esta linda noche. Espero que se hayan gozado, hayan sacado algo para su vida de provecho. Y espero en el nombre del Señor de que esta semana reciban ustedes ricas y abundantes bendiciones. Un saludo a todos, tanto aquí en el área de la Bahía, en San José principalmente, y en todo lugar donde puedan ver este video. Dios me los bendiga.